¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Espero que cuidándose mucho, espero que también muy bendecidos y bendecidas, espero que también con mucha paz y con mucha tranquilidad en sus casas y también enfrentando en comunidad y en familia las dificultades que se nos han venido presentando. Pero también espero que estén ya listos y listas, preparados y preparadas para el tiempo en el que se nos dé el volver a vernos y encontrarnos acá en Atizapán. Espero que el Señor nos lo pueda permitir ya de manera pronta. Siguiendo con las reflexiones que hemos estado haciendo estos últimos 2 domingos, pensando en los elementos que se nos presentan ahí necesarios para enfrentar el contexto actual, hemos hablado del amor como un elemento fundamental. Hablamos hace 8 días de la paz como un elemento también que es necesario ir construyendo, ir pues haciendo presente y patente en nuestras vidas. Y hoy quiero compartir con ustedes un elemento que quizá es extraño, lo podemos pensar así, que condensa otros tantos como la inteligencia, como la astucia, y yo he decidido llamarlo creatividad. Para el tiempo que viene, para el tiempo que estamos viviendo, pero también para las dificultades que se nos vienen, uno de los elementos que más vamos a necesitar es la creatividad. Porque justo estamos en un momento en el que todo puede pasar o en el que nada pasa. Entonces podemos enfrentarnos a cualquier circunstancia o puede que las cosas permanezcan de la misma manera. Pero sea una u otra cosa, vamos a necesitar de nuestra creatividad para hacer frente a las dificultades que se van a presentar, tanto si cambian las cosas de manera radical como si permanecen, porque ya hemos visto que las cosas que hasta ahora han permanecido no pueden seguir igual, necesitamos transformarlas. Pero también estamos viviendo un tiempo de crisis, por lo que esto indicaría que grandes cambios van a venir. ¿Y cómo vamos a enfrentar estos grandes cambios? Por eso estoy pensando en la creatividad. Y pienso en la creatividad como astucia, ¿no? Pienso en la creatividad como inteligencia, como ese valor o ese elemento que nos va a permitir innovar, traer cosas nuevas o regresar a las bases, reformarnos, ¿verdad? Y volver a enfrentar con mejores bases las situaciones y las circunstancias a las que nos vamos a enfrentar. El ejemplo que quiero compartir está en Lucas 16 del 1 al 13. Es un ejemplo clásico, ustedes lo recordarán, de aquel mayordomo al que su amo lo llama y le dice, oye, me he dado cuenta que, dicen por ahí, que tienes malas prácticas en la administración de mis bienes. Así es que trae los libros, vamos a hacer las cuentas porque ya no vas a ser más mi mayordomo y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con las cuentas que hiciste. Aquel mayordomo, sabiendo que se va a quedar sin trabajo y dice no quiero mendigar porque no quiero hacer eso, pone y emplea su astucia y visita a los deudores de su amo y les va descontando un cierto interés, cosa que es ilegal, por cierto, de hacer, pero este siervo lo que hace es eso. Visita a uno de los deudores y le dice, a ver, ¿cuánto le debes a mi amo? Te voy a decir que le vas a deber menos. ¿Por qué hace eso el mayordomo? Para que después alguien más lo pueda contratar, tenga buenos favores con las demás personas. Y cuando el amo se entera de que su mayordomo ha hecho de esta manera, lo alaba. Hay una discusión, no sé si es interesante en realidad, pero entre cómo es posible que Jesús, por ejemplo, tome eh, como un ejemplo positivo una acción tan negativa. Pero la parábola parece terminar diciendo que el amo alaba a su siervo, no por lo que hizo en realidad, sino por haber tenido la astucia de hacerlo. Reconoce que fue muy hábil mentalmente y entonces ha actuado de esa manera. Por supuesto está despreciando la acción, pero sabe que fue muy astuto. Me parece que pensar si Jesús está utilizando o no un ejemplo tan... porque después el pasaje dice, entonces yo les digo, ¿no? Que los hijos de los hombres son muy astutos y ustedes tienen que ser tan astutos como ellos para hacer riquezas.
Por supuesto, la parábola tiene que ver también con la administración del dinero, con la riqueza. Es una parábola que está pensada mucho en ese sentido, pero que ahora estamos pensando en otro elemento también que está presente, que es eso, la astucia del siervo. Actuó de una manera muy sagaz. Y Jesús también reconoce eso. Dice, miren, como la mayoría de los hijos de los hombres, en las formas de vivir aquí, son muy astutos. Y ustedes tienen que ser tan o incluso más astutos que ellos. Y por eso pienso en la creatividad. Hemos llegado hasta este tiempo porque gente muy astuta ha manipulado de muchas formas nuestra forma de vida. Y nosotros lo único que hemos hecho es seguir esa corriente. Ahora hay un intento de algunas iglesias presbiterianas y otras iglesias de protestar, por ejemplo, en contra del aborto y en contra de los matrimonios igualitarios y de un montón de este tipo de circunstancias. Pero se me hace que la iglesia llega tarde, llega de la manera equivocada y no está siendo astuta. Con esas acciones las personas que están intentando protestar porque defienden de esa manera la vida y defienden de esa manera los ideales y los valores del reino, me parece que ni han entendido plenamente los valores del reino, ni tampoco están empleando las maneras más astutas de hacerlo. Llegaron muy tarde a las protestas. Porque uno se pregunta dónde estaba la iglesia, ¿verdad? En los momentos de guerra, en los momentos de mayor pobreza, en los momentos en donde toda esta corriente económica ha hecho una opresión terrible de un montón de gente, en los momentos donde hubo guerra sucia en México, de desaparecidos. ¿Dónde están las iglesias cuando suceden realmente cosas terribles en nuestro país? Están calladas y guardaditas. Pero ahora que creen que ciertos valores han estado siendo atentados, como el valor de la familia, salen ahí y organizan sus marchas y sus protestas. Sin embargo, otra vez digo, no están siendo astutos. Me parece equivocan el camino y además llegan tarde y de mala manera. Por eso no han recibido el apoyo suficiente. Y menciono eso otra vez porque ya no podemos ser esa iglesia que se está intentando ahora hacer, sino que tenemos que ir más adelante. Se nos presenta, por ejemplo, un planteamiento de parte de la iglesia presbiteriana para decir, estamos en contra de esto y de esto y de esto y por estas razones que también son muy débiles. Sin embargo, no se presenta un proyecto. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos recibido educación sexual? Yo sé que en Cristo Redentor ha sucedido así y aún así pues las dificultades de la vida se han presentado, ¿no? Pero educación afectiva, educación emocional, educación financiera, es decir, hemos llegado, por eso digo tarde y de malas, porque no hemos presentado ante nuestras iglesias un proyecto que eduque desde nuestras iglesias y desde nuestras familias a nuestros hijos e hijas sexualmente, afectivamente, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, profesionalmente. Solo hemos dicho, no, están prohibidas esas cosas y no las queremos, ni siquiera nombrarlas, pero no hemos planteado ninguna alternativa, ninguna solución de educación. No estamos siendo siervos astutos. Y para el tiempo que viene necesitamos de esa astucia, necesitamos de esa sagacidad. Así como se nos ha presentado el mundo sagaz en contra del Evangelio, nosotros también tenemos que ser sagaces a favor del Evangelio y no solamente ser respondones, sino propositivos. Por eso yo insisto que necesitamos de una creatividad que nos permita expresar el reino, la causa de Dios, de mejores maneras y de mejores formas. Necesitamos una educación muy básica desde la escuela. Que los padres, y me refiero a los varones, por ejemplo, asuman su responsabilidad educativa. Que las madres no sean un modelo de sometimiento, sino más bien un modelo de libertad. Y ahí entonces hemos fallado como iglesia, no hemos sido astutos, no hemos tenido creatividad, hemos repetido unas fórmulas que ni siquiera han sido nuestras. Entonces, así como el amor va a ser muy importante, porque nos va a dar el fundamento para nuestra acción,
Y la paz se tiene que construir constantemente. Ni el amor ni la paz se van a poder expresar si no somos creativos, si no somos astutos, si no somos inteligentes, si no comenzamos a crear formas nuevas de relacionarnos entre nosotros, con aquellos que no pertenecen a la iglesia, con aquellos que están dentro de la iglesia pero piensan distinto. Me parece que en la iglesia le tenemos mucho miedo a las diferencias. Sin embargo, ahora, en este tiempo, van a ser esas pequeñas diferencias las que nos van a permitir sobrevivir como iglesia. Y tenemos que estar bien atentos para saber cómo llevarlas, tenemos que estar atentos para saber cómo relacionarnos ahora con las nuevas formas de gobierno que se van a presentar, con las nuevas formas de economía que van a surgir, con las nuevas formas de política que se van a estar dando. No me parece, como también ha sucedido en otros países, como en Brasil, como en Bolivia, que incluso parece que quiere suceder en México, eh, con estas visiones de hay que tomar el poder y entonces hay que tomar la educación y que se legisle con la palabra de Dios. Creo que eso no nos va a corresponder. Somos tradicionalmente una religión o una espiritualidad que pertenece a los márgenes, que se mueve en los mundos que no alcanzan los cotos de poder. Y desde esos mundos, desde esos pequeños márgenes, desde los lugares de marginación, es que la esencia del cristianismo se ha presentado, ha crecido de mejor manera. Cuando la iglesia pretende tomar y asumir el poder, lo que ha sucedido ha sido terrible. Veamos otra vez Brasil, veamos lo que sucede en Bolivia, veamos lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando yo creo que soy la voz de Dios y que entonces defiendo el Evangelio, porque entonces ahora yo voy a gobernar con la Biblia, nunca ha traído un buen resultado. Han traído mejores resultados cuando desde el margen, cuando desde abajo las iglesias comienzan a trabajar en comunidades pequeñas, en familias, cuando empiezan a crear nuevas relaciones, pero desde las bases. Y creo que estamos en un tiempo justamente en el que las bases se van a asentar para un tiempo venidero. Y nosotros sí tenemos mucho que decir en torno a esas relaciones. Relaciones que se basen en amor y no en poder, que se basen en paz y no en guerra, que se basen en el diálogo de las diferencias y no la eliminación de las diferencias. Entonces necesitamos ser muy creativos porque también viene un tiempo para una nueva forma de ser familia. No podemos repetir las mismas fórmulas, dicen ellos, los diseños originales. Es que en realidad esos diseños originales han sido puestos ahí como una imposición. Y no digo de parte de Dios, sino de aquellos que piensan que hay un diseño absoluto y verdadero y uno únicamente. Al Señor le encanta la diversidad y si no, miremos la creación. Y apelando justamente a eso y otra vez retomando la cuestión de la creatividad, pensemos en Adán, en el huerto del Edén. El Señor puso ahí al hombre, dice el Génesis, para que cuidara y labrara el huerto, pero también lo puso para otra cosa. Si ustedes recuerdan, la primera labor de Adán, del hombre, de Adán, no solo como varón, sino como especie, fue nombrar a los animales. Ponerle nombre a los animales. Co-crear junto con Dios. Dios los creó, pero el hombre los nombró. Y al nombrarlos les dio también otra forma de existencia. Y eso es, creo, lo que nos va a corresponder ahora. Hay un mundo diferente, nuevo, que quizá no quiere vivir conforme a los valores del Evangelio. Pero a nosotros como creyentes, como siervos astutos, nos va a corresponder nombrar de nuevo esas formas en las que el mundo puede estarse moviendo. Y por eso tenemos entonces que sí apelar a los valores, sí apelar al amor y a la paz y a la misericordia y a la gracia y a la solidaridad y a la sororidad y al valor de la familia, pero desde otras perspectivas. Tenemos que ser de nuevo como Adán y ocupar nuestra creatividad para nombrar, por ejemplo, una nueva forma de ser familia, una nueva forma de ser iglesia, una nueva forma de ser amigos, de ser pareja, por ejemplo. Tenemos que aprender a eso porque el mundo ha cambiado, se ha transformado.
Y entonces, así como Adán fue creativo y nombró a los animales y a partir de eso les dio una existencia también diferente y les dio una esencia también distinta, nosotros tenemos también que hacerlo. Tenemos que aprender a que este mundo se transformó y entonces nombrar nuevas cosas. Nombrar una nueva forma, decía, de ser seres humanos, de ser cristianos. Porque las formas que hemos utilizado como perpetuas e inefables, vemos que no nos han funcionado. Así que, hermanos, hermanas, ese es mi llamado, eso es a lo que yo quiero que reflexionemos hoy. Nuestra creatividad, los dones que el Señor nos ha dado, tenemos que usarlos para crear nuevas formas de habitar este mundo. Para que aquellos que no encuentren su lugar en el mundo puedan encontrar en nuestras iglesias un espacio en el que sean bienvenidos, bien recibidos y bendecidos. Va a haber muchísima gente que no va a tener un espacio en este mundo, sea económica, política, cultural o socialmente. Vamos a un mundo de complejidades sociales que quizá no nos hemos podido imaginar, pero nuestra iglesia tiene que caminar ahí. No estamos exentos de las transformaciones, solo que si seguimos la misma corriente que el mundo nos ha trazado, pues no seremos ninguna alternativa para nadie. No podríamos hablar de amor, de paz, de misericordia, si seguimos con esa misma lógica. Tenemos que aprender de la lógica de Dios, que es distinta, ¿no? Donde los últimos serán los primeros, ¿verdad? Donde está el perdón, donde la justicia está siempre presente, pero la vida está por arriba de la ley, siempre la vida va a estar por arriba de la ley. Así que la invitación es esa, que pidamos al Señor sabiduría para poder enfrentar el tiempo que nos viene de manera muy creativa, con el sostén de su palabra, por supuesto, pero también con unos nuevos lentes, con nuevas gafas que nos permitan ver esa palabra de una manera mucho más liberadora, que nos permitan encontrar en la palabra esas voces que nos lleven no al juicio, sino a la justicia, que nos lleven a la vida y no a la legalidad, que nos lleven a el jardín y no a las barreras, que nos tiendan puentes y no muros, como ahora también se está diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hermanas, eso implica que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo constante también como iglesia pequeña que somos, Cristo Redentor, necesitamos un esfuerzo también de todos ustedes, de todas ustedes, para empezar a crear una iglesia con esos valores, con valores nuevos, sustentados en la palabra, con la base del amor, con el compromiso de crear la paz, pero valores que permitan a todo aquel o aquella que no haya encontrado, que no pueda encontrar su lugar en el mundo, justo eso, poder encontrarlo. Como nos sucedió a nosotros, cuando el Señor nos llamó a su pueblo, nos dio un lugar en el mundo. Y un lugar de privilegio porque es un lugar para servir. Ese es nuestro privilegio, no para ser servidos, sino para servir. Así que construyamos esa iglesia. Vayamos poniendo las nuevas paredes, los nuevos techos, los nuevos recuadros, las nuevas ventanas, las nuevas puertas de esa iglesia. Los cimientos ya están dados por el Señor. Hagamos caso de ello. Pero a nosotros nos toca construir la otra parte. Lo mismo que les decía a la hora de nombrar. Así es que estemos listos, hermanos, hermanas. Nos toca una tarea buena, pero con eso mismo también les quiero dejar a ustedes pues la esperanza de que el Señor hace nuevas todas las cosas. Así que si ahora estamos en un tiempo complejo, también esto va a pasar, porque el Señor nos bendice y hará entonces las cosas nuevas, distintas para nosotros. Ojalá que estemos listos para ello, ojalá que como iglesia podamos caminar codo a codo, hombro a hombro en una horizontalidad muy necesaria, pensando
que nos necesitamos, que quizá no somos totalmente libres, sino interdependientes, y que lo que me sucede a mí y las decisiones que yo tome también le van a afectar a mi hermano y a mi hermana, y al que vive al lado mío, y al que no conozco incluso. Por eso tenemos que ser sabios para tomar mejores y buenas decisiones. Así que los invito a ello, hermanos, hermanas, a usar nuestra creatividad, los dones que el Señor nos ha dado, pero para crear una iglesia nueva, una iglesia distinta, una iglesia con nuevas puertas, con nuevos puentes, con nuevos accesos, que nombra el mundo de una manera diferente, que se aleja de las riquezas. Ese pasaje de Lucas 16 termina diciendo: nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo porque quedará mal con uno. Nadie puede servir a las riquezas y a Dios porque va a quedar mal con uno de los dos. Decidamos servir a Dios. Que nuestra decisión sea esa. Creativamente, inteligentemente, sagazmente, astutamente, sirvamos a Dios en medio de este mundo que sirve a las riquezas. Pero lo vamos a hacer únicamente juntos, juntas. No lo podemos hacer en soledad. Y por eso yo le doy gracias al Señor que ustedes estén ahí, que ustedes estén como iglesia también sirviendo a su Señor, que es el mismo Señor que el mío. Y entonces yo ya no me siento solo, me siento acompañado porque sé que están ahí, porque sé que aunque somos una iglesia pequeña, lograremos esa transformación, lograremos poder estar respondiendo a lo que el Señor pide de nosotros. Pues bueno, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, el Señor les bendice. Nos estamos viendo. Ojalá que puedan estar viendo y siguiendo estas reflexiones. Y yo les insisto de nuevo otra vez que ojalá puedan compartir su día a día en el grupo, que puedan compartirnos algún versículo, alguna frase, algo que el Señor les esté hablando en este tiempo. Espero verles pronto y abrazarles. Y les pido que se sigan cuidando, por favor. Les pido también que lleven en sus oraciones a mi familia. Hay gente cercana a nuestra familia que está pasando por dificultades, y nuestra propia familia también está pasando por cuestiones complicadas. Entonces les pido también que nos lleven en oración, y que sepan también que estamos aquí, aunque a la distancia, dispuestos a acompañarles también. Así es que pues tienen los canales que ya conocen para comunicarse. Así es que, bueno, el Señor les bendice. Nos vemos la próxima semana.